Enrutamiento de tramas de capa 2. Cada dispositivo en una red, ya sea en su interfaz de red cableada o inalámbrica, tiene una dirección física única o dirección MAC que lo identifica en la red. Los dispositivos finales como host crean su propia tabla RP o tabla de direcciones MAC. La decisión de reenvío de tramas por parte de un host está basada en dicha tabla ARP. Esta tabla es creada a partir de la resolución del protocolo ARP de forma dinámica. Esta tabla asocia direcciones IP y direcciones MAC. En sistemas operativos Windows, con el comando ARP-A podemos ver dicha tabla. Como vemos acá la asociación de direcciones IP con direcciones MAC. Y en sistemas operativos Linux podemos usar el comando IP Neighborhood o descubrimiento de vecinos para ver la tabla ARP. Los dispositivos intermediarios como los switch también crean su propia tabla de direcciones MAC. Los switches emplean direcciones MAC para dirigir las tramas a un puerto específico. La decisión de reenvío de tramas por parte del switch también está basada en su propia tabla de direcciones MAC. Esta tabla asocia direcciones MAC y puertos del switch. En dispositivos Cisco podemos ver la tabla MAC con el comando show MAC address table. Y como vemos acá, se asocian las direcciones MAC con puertos del switch. Tabla de direcciones MAC del switch. Los switch emplean las direcciones MAC para redirigir las tramas al puerto correspondiente. ¿Cómo aprende las rutas un switch? Bueno, los switches aprenden las rutas examinando la dirección MAC de origen de la trama. El switch examina la dirección MAC de origen de la trama y el número de puerto por el que ingresó al switch. Si la dirección MAC de origen no existe, se la agrega a la tabla junto con el número de puerto de entrada. Y si la dirección MAC de origen existe, el switch actualiza el temporizador de actualización para esa entrada. De manera predeterminada, la mayoría de los switches Ethernet guardan una entrada en la tabla durante 5 minutos. En la figura vemos que la PCA está enviando una trama Ethernet a la PCD. La tabla muestra que el switch agrega la dirección MAC para la PCA y el puerto por el que entró la trama a su tabla de direcciones MAC, como vemos acá en la figura. ¿Cómo es la decisión de reenvío de tramas por parte del switch? Bueno, el switch lo hace examinando la dirección MAC de destino de la trama. Si la dirección MAC de destino es una dirección unicast, el switch busca una coincidencia entre la dirección MAC de destino de la trama y una entrada en la tabla de direcciones MAC. Si la dirección MAC de destino está en la tabla, reenvía la trama por el puerto especificado. Y si la dirección MAC de destino no está en la tabla, el switch reenvía la trama por todos los puertos excepto por el puerto de entrada. Esto se conoce como unicast desconocido. En la figura vemos que el switch no tiene la dirección MAC de destino en su tabla para la PCD, como se ve acá en la imagen, por lo que envía la trama por todos los puertos excepto por el que entró. Cabe notar que si la dirección MAC de destino de la trama es una dirección broadcast o de multicast, la trama también se envía por todos los puertos excepto por el puerto de entrada. Gracias.